Abrimos un espacio cultural en Telemedina Canal 9 y lo hacemos de la mano de la poesía y escritura de Lorenzo Rodríguez, que le tenemos hoy con nosotros. Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a conocerte en lo personal, pero también en lo profesional, en lo literario. Cuéntanos en qué te inspiraste para dar comienzo a tu vertiente como poeta y, sobre todo, dar comienzo a la publicación de tus primeros libros. Pues yo creo que soy poeta desde niño. Empecé a escribir poemas con la edad de 8, 9 y 10 años. Yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Comendarro y al acabar el colegio todos colaborábamos en casa. Mi padre me mandaba al campo con las vacas y en una pequeña cabaña que me hacían, ahí guardaba yo todos mis tebeos, revistas y libros que la gente me regalaba porque yo no disponía de dinero para poderlos comprar. Y entre esas revistas pues estaba La Codorniz, El Jabato, El Príncipe Valiente, Ben-Hur, Amusen, libros, y en los espacios que en los libros había en blanco y en las revistas, ahí escribía yo con un lapicero mis poemas. Y al acabar el verano y tener que volver al colegio, eran destruidas con la cabaña. Nunca guardé ningún poema porque me daba vergüenza decir que escribía poesía. Y así durante varios años, hasta que tuve la edad de 15 años y me puse a trabajar. Y luego ya aparqué un poco la poesía por el trabajo y porque no disponía de tiempo. Pero al sufrir una pérdida tan grande que fue la de mi mujer, hace 10 años me refugié en la poesía. Y en una parcela que tengo en Las Salinas, ahí me puse a escribir. Y mi hija me dijo, y mi hijo, que no hiciera lo mismo que había hecho entonces, partir y quemar los poemas, que guardara todos, fueran buenos o fueran malos. Y me dijeron que teníamos que publicar un libro y me animaron y empezamos a publicarle y publicamos Poesía desde el sentimiento, que yo quise haberle puesto poemas desde el sentimiento. Pero como ya estaba el título cogido, tuve que poner Poesía desde el sentimiento. Y se le dediqué todo a mi mujer. Y eso es. Un refugio, por lo tanto, la poesía. Sí, para mí sí. Estuve muy deprimido, tuve una temporada bastante mala por la pérdida tan grande y me refugié en la poesía. Y fue la que me sacó para adelante. ¿Cómo describirías, Lorenzo, tu estilo poético? ¿Y cómo crees que se refleja en tu último libro o en cada uno de los libros que has ido publicando? Pues mi estilo poético, sobrio y sencillo. De todas las maneras, lo define muy bien el crítico en este segundo libro, el escritor y crítico literario de ABC, José Ignacio. Te voy a entresacar unos párrafos como me describe a mí. Y dice, decir Lorenzo es decir generosidad, cercanía, pasión. Quizás por eso su poesía sobria y sincera congregue a tantos adeptos que en un tiempo fueron vecinos agradecidos al hacerles recitales desde su balcón con la pandemia. Decir Lorenzo es decir generosidad. La poesía de Lorenzo ha traspasado los mares, ha llegado a los países latinoamericanos donde es muy bien acogida. Y José Ignacio sigue diciendo, el escritor, la poesía de Lorenzo está desprovista de hojarascas metafóricas, lo cual son como las flechas que llegan al corazón de quien las lee. Y en otro, voy a entresacar otro párrafo en el que dice, la poesía de Lorenzo Rodríguez Calvo nos recuerda de dónde venimos y dónde queremos llegar. Por eso, entre otras muchas razones, hay que leer a este fructífero poeta que sueña infinidades de versos por las noches para hacer más llevaderos nuestros días. La mejor descripción que podríamos tener de Lorenzo y de tu creación poética. Lorenzo, vamos a ahondar precisamente en esos temas que exploras con cada una de tus composiciones, porque vemos, como decíamos, muy variados
en tus libros? Pues yo me inspiro en la vivencia de los pueblos, en los campos de Castilla, en la gente, en hablar en la España vaciada, que yo no la llamo la España vaciada, yo digo pueblos vacíos de España en mis poemas que escribo, y en uno de ellos digo pueblos vacíos de España, nadie nunca se quiso acordar, antes llenos de fama y hoy llenos de soledad. Y por eso ahí me inspiro, en el campo. ¿Cuál es el proceso creativo, Lorenzo, que sigues para abordar la redacción de tus poemas, para abordar, como decimos, esa inspiración? Incluso al comienzo de la entrevista nos decías, en un pequeño rinconcito que tengo yo en las Salinas. Sí. El lugar, ¿no? Donde, sí. donde dejas fluir todos los pensamientos. Ahí fue donde ya empecé definitivamente, porque creo que tengo unas 1.700 poemas registrados en la Sociedad de Autores y otros 400 que voy a llevar tardando. Bueno, pues mi género es muy variado. Yo no escribo a una cosa concreta. He escrito poemas a todas las provincias castellanas. Todas tienen un poema y algunas dos. Y no castellanas, a Sevilla, a Málaga, a Gijón, a Oviedo, a Madrid. Escribo a todo, a los campos de Castilla, a la soledad, al amor, al desamor, a la tristeza, que a veces nos cuesta, pero es así. De hecho, hay gente que me para por la calle y me dice, he leído uno de tus libros y se me han saltado las lágrimas. Digo, pues muy bien, eso es que te ha llegado al corazón el poema. Y eso es lo que escribo a todo. Lo mismo me da escribir a los ríos que a las cordilleras, que a todo. A Medina del Campo también he escrito muchos poemas, muchísimos. A Gómez Narro, a Bobadilla del Campo también he hecho otro, porque suelo ir a la Semana Cultural. Ajá. Sí, sí que es cierto, y además los hemos leído y sabemos, además por fuentes muy fiables, que en todos estos lugares se te aprecia y valora como poeta, Lorenzo. ¿Qué papel crees que juega la poesía en el ámbito social, en el ámbito cultural, en nuestra sociedad, y la tuya de manera particular? Pues para mí la poesía que yo escribo es despertar los sentimientos de las personas. Y en la cultura aportar todo lo que pueda con mi poema, si es que sirve todo lo que escribo para que la gente lo lea. Eso es lo que pienso yo. ¿Qué vínculo te guarda con tu municipio? Has hablado de Gómez Narro, pero también de Medina del Campo, de los otros municipios de la comarca. ¿Qué vínculo te une a todos estos lugares? Muchísimo vínculo. Gómez Narro y Medina, digo que tengo mi corazón repartido entre Gómez Narro y Medina, porque sí. En Gómez Narro nací, pero aquí en Medina he hecho toda mi vida. Aquí me casé y aquí he vivido y sigo viviendo. Entonces, a Gómez Narro, pues tengo mucho que agradecerle, en Medina del Campo también, porque aporto en Gómez Narro todo lo que puedo. En Medina del Campo voy a las tertulias poéticas, a Centro Mayorazgo también he ido a recitar, y varias cosas más, a todas las que me llamas. Por ejemplo, voy también a la Semana del Libro de Medina del Campo, también recito en ella, y así todo lo que me dicen y me llaman. Colaboro en todo lo que puedo. ¿Qué desafíos te topaste, Lorenzo? Vamos a profundizar ya lo que viene siendo la propia publicación de los libros, porque a cualquier escritor, a cualquier poeta también le supone un reto ese paso, el de publicar. ¿Cómo fue en tu caso? Un desafío muy grande, pues porque es una cosa que no lo has vivido nunca. Y entonces te encuentras con muchas trabas. Me ayudó mucho mi hija y mi hijo, fueron los dos que se encargaron de todo. Porque lo primero que hay que mandar es la obra a las editoriales. Y tienes el miedo de que esa obra te la vayan a rehusar, que no sirva para nada, lo que has escrito. Pero ¿cuál fue mi alegría y mi sorpresa? Que me dijeron que en 15 días me contestaban y a las 24 horas ya me habían contestado 3 editoriales que aceptaban la obra.
Y entonces, pues, hay muchos requisitos que te piden, muchas cosas que hay que hacer, que tú no sabes, pero bueno, luego todo se supera y es una alegría tener el libro en la mano. Hombre, es verdad. A partir de entonces, Lorenzo, incluso nos has pegado una pequeña pincelada sobre las reacciones de los lectores. ¿Cuál ha sido ese impacto que te han ido trasladando precisamente tus lectores? Pues yo escribo para que en los lectores tengan el impacto de que salgan de la rutina diaria, que hacerles pasar un rato agradable con el libro, si puede ser, y que se haga la vida más amena, que para tenerla de la manera que la tenemos algunas veces, pues no está muy bien. De alguna manera, Lorenzo, ¿te gustaría que alguna persona que ya no está aquí viera todo el camino que estás recorriendo? ¿Cuánto me gustaría tener su apoyo a mi lado y que me dijera qué bonito? Nunca pensé que tú... Ella sí lo sabía, sí, que yo escribía. Fue la primera mujer que supo que escribía poesía, porque nadie más lo sabía. Y sí, me hubiera dado un apoyo muy grande, me hubiera ayudado mucho, pero por desgracia la perdí hace 10 años. De alguna manera, ¿no? Está intrínseca en... Pero de alguna manera siempre está presente en mí, en mis poesías, de todas las maneras, en el primer libro de poemas que he escrito, ahí hay un montón de poesías que van directamente a ella. Luego ya he cambiado otro estilo, porque siempre tienes que ir cambiando, innovando. Pero ahí está. Ahí está. ¿Cuál es tu poema favorito? Mi poema favorito es Nuestra Medina, que luego si quieres te la recito. ¿Por qué es Nuestra Medina? Porque es uno de los primeros poemas que escribía Medina, y creo que el primero, hace unos 30 años. Y este poema me apareció con otro poema en un libro de Miguel Hernández, buscando la fecha que había muerto Miguel Hernández, un 28 de marzo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encontré este de Medina y otro de Mi Vaquerillo, y otros dos al río Zapardiel, y el otro no recuerdo ahora mismo. Y entonces por eso es mi poema favorito, de tantos como he hecho a Medina, porque he hecho a la Colegiata, he hecho a la Plaza Mayor, he hecho a la calle Padilla, he hecho al Chopal, he hecho a la Puerta del Sol, un montón de ellos. Y el favorito es este. Y favorito de mi hija, tengo que decirlo. Por doble, sí que es cierto. Vamos a acabar, Lorenzo, con ese poema, recitándolo, por supuesto, pero sí que antes de llegar al punto final de la entrevista, me gustaría preguntarte por algo también que has mencionado, esa repercusión en lo que viene siendo América Latina, y también sobre tu papel en Gómez Narro. Porque, si mal no recuerdo, has sido pregonero no hace mucho tiempo de Gómez Narro. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues fue una experiencia que nunca pensé que me iba a pasar, que me hicieran profeta en mi pueblo. Y para mí fue un orgullo estar allí rodeado de mi gente, de un montón de gente de todos los pueblos, nervioso, por supuesto, sí, porque yo tampoco voy mucho a Gómez Narro, la verdad. Desde que dejé el negocio que tenía en Gómez Narro, que éramos ganaderos, pues ya dejé de ir al pueblo, pero de vez en cuando voy. Y este año, pues, según tengo entendido, quieren que cierre las fiestas con un recital poético. Una gran responsabilidad también. También. Así que lo intentaremos hacer. Te veremos en Gómez Narro. Como decíamos, América Latina también, un papel fundamental, el de Lorenzo Rodríguez. En América Latina llevo saliendo aproximadamente 3 años. Y aproximadamente llevo saliendo 3 años desde la pandemia, porque los vídeos míos que grababa un vecino fueron enviados al Museo Etnográfico de Zamora. Y creo que el Museo Etnográfico de Zamora los repartió por casi todo el mundo. Y al verles en Latinoamérica, pues me llamó un poeta, escritor y compositor, Humberto Hernández, y me dijo: Lorenzo, solo diga usted sí o no,
Digo, pregúnteme. Dice, soy Humberto, compositor, poeta y escritor. Quiero preguntarle una cosa. ¿Usted ha recitado en la pandemia desde su balcón? Sí. ¿Usted sale con su mujer al lado o una señora? Digo, salgo con mi hija. Dice, sobra. Dice, es que le hemos visto en todas las televisiones de Latinoamérica, sus vídeos recitando. Me quedó de piedra. Y entonces, a raíz de aquello, me llamó Verónica Castillo Luna Roja de Perú para si quería colaborar con ellos. Y lo primero que hicimos fue grabar la canción de la paz con otros poetas cuando estalló la guerra de Rusia con Ucrania. Y luego he hecho muchísimas cosas, grabo poemas todos los días, otras veces recitan ellos los poemas míos, yo recito los de ellos, depende, pero salimos todos los martes, hora española son las 2 de la mañana y las 8 en Lima, Perú. Y luego suelo salir los viernes en la de México y la de Argentina los domingos. Ahí es días contados. Es importante esto que comentas, Lorenzo, sobre todo para que la gente que nos está viendo sea consciente de que desde nuestros municipios, desde Medina del Campo, desde Gomendarro, aunque no estés allí físicamente, pero sí, la temática de tus poemas tienen que ver con Gomendarro, algunos de ellos, ¿cómo se puede, ¿no?, traspasar las fronteras? Pues es una cosa que me pilló de improviso. De todas las maneras, yo en varios programas hablo de Medina del Campo. He contado la historia de Medina del Campo y he contado un poco historia de Gomendarro también, del poeta Joel Martínez Villegas, del presbítero don Gerardo Moraleja, y he hablado también pues de Isabel la Católica, del Castillo de la Mota, para que se enteraran en los países latinoamericanos. Bastantes historias cuento de Medina, y de todas las maneras cuando termino en la radio siempre digo Medina del Campo, Valladolid, España. Siempre. Y tengo seguidores en Medina de Río Seco que nos siguen en varias partes, aunque es una hora muy difícil para escuchar la radio. Pero es importante que se sientan, como decimos, el calor de las personas que aquí habitan y que lógicamente tienen este tipo de creaciones que van más allá de nuestras fronteras. Próximos proyectos, Lorenzo, proyectos futuros. Tengo muchos proyectos, pues el primero de ellos es que Dios me dé salud para seguir escribiendo. Y el segundo es publicar muy pronto el tercer libro, porque tengo un montón escritos. Pero ya sabes que como vale tanto publicar, pues uno tiene que amoldarse porque soy jubilado. Pero el tercero está en camino, lo podemos ya garantizar. No, está hecho, está hecho. Hay hechos unos 19 libros sin publicar. ¿Sabes? Unos 19 tengo, no es más que llevar a la editorial ya, que hagan la corrección y que se pongan con él. Cuando esté ya, cuando lo tengas en tus manos, como bien has comentado, con esa sensación que es indescriptible, tienes que pasarte de nuevo por aquí para, lo que vosotros me digáis, para hablar de ese nuevo libro. Pues Lorenzo, si te parece, nos vamos a recitar ese poema favorito tuyo y de tu hija también. Se titula Nuestra Medina. Nuestra Medina. España he recorrido y villas he conocido, pero tan noble y tan leal nunca me habías parecido. Por nombre eres Medina, por apellido del Campo y por nota de estribillo tu castillo. Entre todas las Medinas tú eres la más nombrada, pues fama tienes bien ganada. Con Padilla, Bravo y Maldonado, con tu plaza mayor y tu colegiata al lado, con tu castillo de la Mota, viendo pasar el tiempo como si el tiempo no pasara, con tus reales carnicerías, bañadas por el río Zapardiel, que aunque aprendiz de río te llaman, cuando quieres, río vuelves a ser. España he recorrido y villas he conocido, pero tan noble y tan leal nunca me habías parecido. No hay mejor manera para finalizar. Lorenzo Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula.